El rey ha abdicado. Napoleón ha tomado el trono. Un gobierno autónomo, Francisco. Alguien debería tomar el poder. No reconocemos a ningún monarca que no sea del linaje de Borbón. Le daremos a los europeos suficiente oportunidad para que cooperen con nuestra causa. ¡Abran todas las celdas! Sin violencia. ¡Vamos rápido! ¡Tomen todas las armas! No te atrevas a traicionar a los nazis. El levantamiento debe adelantarse. No pienso esperar la llegada de las tropas del virrey. Un grito. ¡Que muera el mal gobierno! ¿Quién los dejó entrar? ¿La Lóndiga no es el lugar más seguro? Ha llegado el momento de liberar a la Nueva España de este mal gobierno francesado. Arresten a Chupines y tome Acapulco. Tantos ideales. Yo creo en la libertad y que los hombres deben ser premiados o castigados por sus actos, no por sus creencias. Tanta sangre derramada. Tenemos la batalla, padre, pero a un costo demasiado alto. Aquí, caballeros. Es tiempo de entregar el mando. ¡Fuego! Pertenezco también a los Guadalupe. Quiero el nombre verdadero de todos los miembros de los Guadalupe. Lamentablemente no puedo pronunciarlos. Al hacerlo les provocaría un terrible mal. Yo nunca aspiré a ser señor de América. Solo quise ser el siervo de la nación. Quiere la independencia de la Nueva España. Esto es por lo que ha estado luchando Guerrero todos estos años. Ningún virrey ha tenido el valor de hacerlo. Este es leal al excelentísimo. No estamos negociando con un representante del virrey. Marchamos a Catempas, señores. Esta es una plaza de la corona española. Ninguna horda de zambos la reclamará jamás. ¡Mi vida seguirá puesta al servicio de la causa insurgente! ¡Hagamos estallar al mundo! Que no hay guerra que se gane sin sangre. Jóvenes, pero qué buen intro acaban de ver. Este es acerca de la independencia. Antes de entrar en los temas, es importante saber qué vamos a estudiar durante esta próxima semana. Tema importante a analizar es hacia la independencia. El aprendizaje esperado dice que debas de mencionar o explicar el proceso de independencia en México, así como también poder explicar la influencia del liberalismo. Aquí veremos los 4 procesos que hay dentro de la independencia para que al final se consuma en una declaración que después de tanto tiempo nos daría cierta libertad. ¡Viva México! Bueno, como en el video anterior al final lo platiqué, se hacen conspiraciones. En Querétaro en 1810 se da la conspiración de ese estado. Como ustedes saben, nuestro pueblo ha vivido sometido al yugo de gobernantes distantes. Hoy estamos aquí reunidos porque ya estamos cansados. Buscamos ser hombres libres. Nuestro destino depende de nosotros mismos. Y es hora de que lo hagamos saber. La conspiración ha sido descubierta, Josefa. Me han ordenado aprisionar a nuestros compañeros. Aún no hemos sido implicados tú y yo, pero podría suceder en cualquier momento. Rápido, Ignacio. Date prisa. Busca al capitán Aldama. Dile que ensigue un caballo y se dirija a San Miguel el Grande. Debe avisarle al capitán Allende que nuestros planes han sido descubiertos. ¿Nos han descubierto? ¿Qué? ¿Pero cómo es que nos han descubierto? La corregidora ha enviado a un mensajero con la noticia. Fíjense, para entrarlos un poquito en contexto, aquí pongo imágenes de la iglesia en la que inicia todo, la iglesia de Dolores Hidalgo. Hoy en día es un patrimonio histórico cultural de México. Tuve la oportunidad de visitarlo hace aproximadamente un año y como lo ven en los clips de aquí, es una iglesia extremadamente hermosa, recargada por un arte muy estilo barroco. Esta fue la iglesia en donde la madrugada del 16 de septiembre se tocan las campanas. Y pensar que hace más de 200 años en este lugar se iniciaba lo que más adelante nos daría autonomía ante el mundo. Por último, algo sumamente importante pero que no pude grabar fue el videomapping que se proyecta todas las noches en la plaza. Proyecta hacia toda la fachada de la iglesia las imágenes de la independencia de México, por lo cual le da un toque a tu visita muy padre. Y bueno,
La primera etapa es la etapa Hidalgo, que ocurre entre 1810 y 1811, o sea, desde cuando él inicia hasta cuando lo fusilan. Después de que el movimiento iniciara con una fuerza impresionante, ya pasando la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y haber iniciado el movimiento de independencia, que repito, todavía no se conocía como un movimiento de independencia, surge el bando de los insurgentes. Y si lo ponemos en contexto, podríamos decirlo como el equipo Capitán América y el equipo Iron Man, en el cual estaba los insurgentes y los realistas. Los insurgentes eran encabezados en un principio por Allende y por Hidalgo. Los realistas por la corona y el gobierno español, que más adelante pondría a militares muy capaces, tal así que llegaron a encontrar y asesinar a las personas que empezaron esta independencia de México. Cabe mencionar que como los cacharon antes de la movida, porque acuérdense que les había dicho en videos anteriores que a ellos los cacharon en una junta hablando de la posible separación del gobierno que se estaba dando en aquel tiempo, en un principio este movimiento era muy desordenado. Generalmente las personas que acompañaban a Miguel Hidalgo solo llevaban cuchillos, machetes, palos y palas, o sea, no tenían armamento realmente fuerte, pero lo que hacía fuerte a ese ejército, al insurgente, es que eran demasiados, lo cual les dio la oportunidad de ganar muchas batallas en distintos puntos del centro de México. Y tú me dirás, oye, ¿por qué seguían a Miguel Hidalgo? ¿Qué acaso era un sugar daddy? ¿Acaso estaba muy guapo el hombre para seguirlo a todos lados? Bueno, no, era muy carismático, es lo que se dice, pero se dice de él que también a las personas que lo seguían les había prometido varias cosas. En un principio Miguel Hidalgo les había prometido a los indígenas y personas que acompañaran su lucha que todos los tributos que pagaban en aquel tiempo a sus posesionarios, a los españoles y a la corona española y a la iglesia, iban a ser eliminados. Aparte les había prometido que les iba a dar mejores condiciones de vida. Oigan ustedes, a pesar de que la situación estaba muy difícil, pues los indígenas no tuvieron de otra que seguir a Miguel Hidalgo en busca de mejores condiciones de vida. ¿Y quiénes eran los insurgentes? Es importante mencionar que los insurgentes era un bando que se componía por un gran número de personas, lo cual les ayudó a ganar muchas batallas. Mulatos, negros, zambos y cualquier casta que se puedan imaginar, estas iban adentro de este proyecto inicial de independencia, porque estas condiciones de las castas eran muy desfavorecidas, por eso siguieron esta lucha. Bueno, y se desarrollaron un sinfín de batallas en esta época de Miguel Hidalgo. ¿Cuáles fueron las más importantes? Una de las principales batallas fue la de San Miguel de Grande, en Guanajuato. La lucha en la Alhóndiga de Granaditas mostró la desorganización del ejército insurgente. De esta batalla nació una leyenda muy importante, la del Pípila. El 28 de septiembre de 1810 viví mi primer gran batalla, pero también la primera de la independencia. Allí estuve yo. Éramos miles de hombres agolpados a los lados de los muros de la Alhóndiga de Granaditas. El enemigo, fuertemente resguardado, hacía grandes estragos entre nosotros, hasta que un minero que le decían el Pípila se puso una losa en la espalda para protegerse de los disparos y las bombas. Yo lo vi, se acercó hasta la puerta para destruirla. Así pudimos romper el sitio y penetrar a la Alhóndiga. Y bueno, otra de las batallas importantes fue la de Puente de Calderón en Tamaulipas. El ejército realista, o sea, el de los españoles, derrotó a los rebeldes. 2 meses después de esta derrota, Hidalgo, Allende y Aldama serían apresados y fusilados, terminando así la etapa de iniciación del movimiento. Es así entonces como termina esta primera etapa, con la muerte de Hidalgo y de Allende fusilados un año después. ¿Y quién fue el Thanos de aquella época para Miguel Hidalgo? Bueno, fue Félix María Calleja. Félix María Calleja fue un destacado político y militar peninsular. Gracias a su habilidad para liderar las tropas, los insurgentes vieron a él a uno de sus enemigos más difíciles de vencer. Sus logros militares fueron la aprehensión y, como les digo, el fusilamiento de Miguel Hidalgo, así como también el sitio contra Morelos en Cuautla, que no lo hemos mencionado, pero que lo llevaría a ser nombrado como virrey en 1813. Y antes de continuar, dentro de la segunda etapa de la independencia de México, habrá que ver cómo fue y cómo se desarrolló la Constitución de Cádiz. En medio de la crisis, las Cortes Reales se reúnen en Cádiz para hacer un documento liberal. Las ideas permitirían a los criollos el control y legitimidad en la Nueva España, además de promulgar la Constitución de Cádiz. Dicho documento inauguraba la monarquía constitucional, dividiendo el poder en ejecutivo, el rey, legislativo, las Cortes del Rey
y Justicia, los tribunales de justicia de las Cortes del Rey. ¿Cuándo inicia esta segunda etapa en el proceso de lo que hoy conocemos como México? Bien, pues esta etapa inicia con la muerte de Hidalgo y con la insurrección de José María Morelos y Pavón, el que generalmente todos conocen como el billete de 50 pesos. A diferencia de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón era un sacerdote y militar sumamente ordenado y disciplinado. Esta forma de ser y de llevar a cabo su vida la planteó en el ejército y la defensa que tuvo durante la época de la independencia. Su ejército, a pesar de ser pocos en cantidad, como les digo, era muy disciplinado y obedecía fielmente las órdenes de quien sabían, o sea, de José María Morelos. ¿Por qué se tiene que mencionar a José María Morelos y Pavón durante esta época? Y bueno, estamos diciendo que una de la segunda etapa de la independencia de México lleva su nombre. Él es el autor de la Carta Sentimientos de la Nación, que a la postre en 1813 se convertiría en la Constitución de Apatzingán, una constitución que respetaría las libertades y las garantías de todos los individuos en el territorio que más adelante sería México. ¿Y por qué es tan importante la Constitución de Apatzingán? Bien, pues hemos visto que desde un principio de independencia todo ha sido guerra, muerte y a su paso destrucción. Hasta este momento de la historia se le da una base estructuralmente política a la independencia. Ya hay algo escrito por lo cual las personas pueden luchar. Y todo esto empezó a cobrar un gran sentido. La gente se sentía más segura de lo que quería y las metas ya eran mucho más claras. Pero como todo lo que sube tiene que bajar, Morelos fracasa al tomar Valladolid y ahí es hecho prisionero y es posteriormente fusilado en San Cristóbal Ecatepec. Y es así como termina la segunda etapa. ¿Y qué pasó en la tercera etapa? ¿Tú creerás que llegó otra persona con igual poder político como lo hizo José María Morelos y Pavón o Miguel Hidalgo? No. ¿Acaso todos dejaron de pelear, se tomaron de las manos y fueron súper amigos? No. Bueno, pues entonces realmente no se hizo nada y hubo quienes dejaron la guerra. Sí. A esta tercera etapa se le conoce como resistencia y guerra de guerrillas. Después de que el ejército insurgente tuviera durante muchos años un gran número de combatientes, este se vino a la baja. Muchos se deshicieron de la idea de que había que independizarse, por lo cual la resistencia solo se abarcó a unas 8,000 personas, que en realidad eran muy poquitos porque podría darles de referencia que en ese momento había más de 100,000 soldados españoles en territorio novohispano. En ese momento llegó un virrey a la Nueva España. Él venía en son de paz y algo que le funcionó en gran medida fue dar indulto a todas las personas que habían hecho guerra con la corona española antes. El indulto era perdonarles todos los crímenes que habían cometido y no castigarlos. Pues no creerán ustedes que alrededor de 60,000 insurgentes prefirieron el indulto. ¡Nos acogemos al indulto! Pero como siempre hay uno que otro aferrado, había un grupo pequeño que se mantuvo al pie de la lucha, sobre todo al sur y comandado por Vicente Guerrero. Y cuando en Nueva España, referente a la guerra, ya todo estaba más solo que el salón cuando toca el timbre. Bueno, jóvenes, para mañana la tarea va a ser la siguiente. Ay, ya se fueron. Llega Francisco Javier Clavijero a la Nueva España, un español, ojo, era un español que apoyaba el movimiento insurgente, por lo cual el virrey Apodaca entró en cólera total. Él se mantuvo durante mucho tiempo en el norte del país. Una de las batallas más recordadas de este personaje es la que se da en San Luis Potosí, en donde él, comandando a 300 soldados, le gana a más de 2,000 soldados realistas. Al poco tiempo muere y la inestabilidad del ejército insurgente sigue en el aire. Solo había un ejército, un pequeño ejército que aún seguía dándoles lata al ejército realista en Nueva España. Era el ejército de Vicente Guerrero. El virrey, al no poder con este personaje, manda a su mejor hombre, Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide no tenía las mismas ideas que el virrey. A pesar de que era muy bueno en lo que hacía, él no estaba casado totalmente con la idea de que solo se le rindiera cuentas a un rey. Después de ciertas batallas entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, cada quien con su ejército, empiezan a tener un contacto cercano. Se empezaban a mandar cartas en donde ellos compartían su percepción acerca de la guerra, a pesar de que estaban peleándose. Después de mandarse cartas, los WhatsApp de la época antigua, se ponen de acuerdo para reunirse en un lugar, Acatempan. ¿Qué pasó ahí? Iturbide y Guerrero acordaron unirse y tras el abrazo de Acatempan proclamaron el Plan de Iguala. Se enviaron copias al virrey, a todas las autoridades civiles y militares del reino
y a los jefes realistas insurgentes. En la población, el plan fue recibido con entusiasmo. Meses después, llegaría Juan O'Donoghue como virrey, pero al ser de ideología liberal, aceptó el plan de Iguala y la firma de los tratados de Córdoba. El 27 de septiembre de 1821, Agustín de Iturbide entró triunfante a la Ciudad de México, acompañado por el ejército trigarante, llamado así por la proclamación de 3 garantías: la religión católica, la unión y la independencia. Al día siguiente, se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Se acabó un proceso de más de 10 años de lucha. Y bueno, jóvenes, así concluimos una de las etapas más importantes en la historia de México. ¿Qué vas a realizar tú con este video? Tu tarea va a ser la actividad 38. Esta, que ya la tienes planificada en tu libreta, vas a contestarla con base en las preguntas que vienen aquí abajo en la descripción para que la cheques, o mejor, con todo lo que explica en el video. Y es así como llegamos al final del video, jóvenes. Espero te haya gustado, espero hayas aprendido algo y bueno, nos vemos en un video nuevo. Bye bye.